Sí, buenas tardes, señor ministro, y muchísimas gracias por la comparecencia y por el detalle de la misma. Nos ha parecido muy interesante todos los pormenores de esta negociación. Y bueno, en primer lugar, ya que venimos a hablar de la política agraria común y usted ha comentado que a veces hay que empezar por el ABC y que la política agraria común es necesaria por necesidad y por justicia y se inició también pues por el miedo que tenían los distintos países europeos después de la Segunda Guerra Mundial por la falta de autosuficiencia alimentaria que hubo de manera previa. La gente creemos que tiene que saber también que los principios originarios de la PAC, de la Política Agraria Común, están siendo incumplidos por las actuales políticas de Bruselas, que las ignora y hace todo lo posible por vulnerarlos, estos principios. Además, queremos poner nuestra posición como partido político. Es la primera vez que podemos hablar de la Política Agraria Común y queremos empezar también, como ha dicho usted, por el ABC. El primer principio recogido, como sabe usted, es la unidad de mercado, pero entendiendo por este mercado el mercado europeo, el espacio económico europeo. Actualmente no se respetan las fronteras europeas. Cualquiera puede introducir productos en Europa arruinando a los productores locales. La unidad de mercado implica que no existen fronteras dentro de la Unión, pero sí con los países terceros. Habría mucho que hablar también del puerto de Róterdam y de por qué Holanda es la segunda exportadora de productos agroalimentarios del mundo sin tener campo cultivado en suelo propio. Este es uno de los casos en el que el derecho camina por un lado y la justicia por el otro. Determinados tratados de libre comercio internacional legalizan estas actuaciones, vulnerando los derechos de los europeos. Se trata de acuerdos que en realidad imposibilitan tanto el libre mercado como la libertad económica, convirtiendo cada sector que tocan en monopolístico. Nadie sabe nada de su contenido, nadie sabe a quién van a perjudicar. Aún estamos esperando los informes detallados de la cuestión de Mercosur, que la hemos pedido aquí en sede parlamentaria. Ejemplos, se firma un acuerdo con Sudáfrica que permite introducir todos los cítricos que se quieran en Europa, destrozando las producciones autóctonas. Se firma otro de Mercosur que imposibilita la viabilidad de las producciones ganaderas. Es más, se importan productos de sitios tan lejanos como Nueva Zelanda, destrozando el medio ambiente marino, con niveles de contaminación que luego se ocultan. Y podemos hablar, por no hablar, de la introducción de plagas, como el tema del cotonés de Sudáfrica, que está haciendo estragos en todo el sector citrícola de Levante. El segundo principio era el de preferencia comunitaria, es el de preferencia comunitaria. Con ese defendía al agricultor europeo de las ventajas comerciales de países terceros, con costes de producción mucho más económicos, por tener salarios muy bajos y monedas muy devaluadas que hacían imposible la justa y la libre competencia. Este principio autoriza a establecer defensas comerciales, aranceles, pagos aduaneros con los productos externos que habían quedado eliminadas por el comercio interior por el principio de la unidad de mercado. Y, como usted bien sabe, esto cumple uno de los objetivos fundamentales del Tratado de Roma, en el artículo 39. Este principio tampoco se está respetando. Es más, se incumple en cada momento, obligando a nuestros agricultores a competir en unas condiciones imposibles con el resto del planeta, olvidando que son europeos y que tal hecho les condiciona, en este caso, de una manera negativa. Esta consideramos que son las políticas que está llevando a cabo una Bruselas que está construyendo una Europa a la medida de multinacionales, lobbies, corporaciones. Y es muy importante comentar que Bruselas a España nos obligó a desindustrializarnos diciendo que se protegería el resto de nuestros sectores. Aquellos socios que acapararon la industria pretenden que desarticulemos ahora nuestra agricultura para satisfacer sus intereses globales, dejando entrar productos agroalimentarios de países terceros a cambio de la venta industrial. Todo ello con la complicidad de este Gobierno y de los gobiernos anteriores, que favorecen la aplicación de estas políticas que consideramos destructivas para los intereses españoles, sin mostrar el menor atisbo de comprensión para los ciudadanos. El Gobierno español, entre otros, está traicionando el espíritu de la creación de la PAC, del Tratado de Roma. Es curioso que sea Vox, al que normalmente le están llamando ustedes euroescéptico,
quien reivindique estos principios fundamentales de la Unión Europea. Nos insultan aquellos que nosotros consideramos que están vendiendo nuestro sector agrícola europeo a un globalismo voraz y que está dejando los intereses de España en muchas ocasiones por los suelos. En relación al recorte de la PAC, bueno, usted nos ha planteado pues cómo va la negociación, no sabremos hasta el final cómo se va a quedar. Lo que sí tenemos claro es que todas las OPA, las asociaciones agrarias, los sindicatos agrarios, afirman que se va a reducir la PAC en un 10% las cantidades que los agricultores van a recibir por ella. Y eso no lo vamos a poder aceptar. Nosotros no lo vamos a aceptar. Entre otras cosas porque la PAC se está percibiendo como una limosna para que el campo calle y se muestre silencioso mientras contempla su propia destrucción. La política agraria común, en el momento que se desprecia su objeto fundacional, la preferencia comunitaria, la unidad de mercado y la verdadera solidaridad financiera para apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, asegurando el suministro y garantizando a los agricultores un nivel de vida razonable, no tiene más sentido que indemnizar su desaparición. Vox exige que los agricultores y ganaderos españoles puedan ganarse la vida dignamente en unas condiciones que permitan hacer prósperas sus explotaciones y vamos a luchar por ello. La garantía de la preferencia comunitaria y la reciprocidad, que además he visto que usted lo ha comentado, la cuestión de la reciprocidad, que para nosotros nos parece fundamental, frente a la sobreoferta de productos terceros, es la verdadera garantía de que se cubran los costes de producción, que seamos competitivos y que sigamos siendo líderes en el suministro del espacio económico europeo y en las exportaciones. Los acuerdos de comercio deben cumplir la reciprocidad para que la competencia sea leal. Más allá de la ineficiente, desde nuestro punto de vista, ley de cadena alimentaria que pretende solucionar los costes de producción por decreto, cuando sabe perfectamente que esta ley no se aplica al sur de Algeciras ni tampoco al norte de los Pirineos, y la hace ineficiente ante la situación del mercado global. Con estas políticas consideramos que son globalistas, las fluctuaciones del mercado cada vez son mayores, pero lo peor es que nuestra agricultura, con esa insalvable competencia, está amenazando de ser sustituida por la agricultura de esos países extracomunitarios. Cuando esto ocurra, ¿cómo vamos a asegurar la disponibilidad de suministros o el garantizar unos precios razonables para los consumidores si nuestra alimentación va a depender de terceros países? Por otro lado, la única forma de compensar al agricultor de las pérdidas económicas en relación a estos acuerdos es aumentando los pagos directos a los agricultores, porque ese es el sentido de la política agraria común, con los fondos destinados a ello. Pero Europa, en lugar de aumentar esos fondos, los ha disminuido o considera que hay que disminuirlos, aunque usted nos ha dicho que no. ¿Qué plan tiene el Gobierno español para aumentar o, en el peor de los casos, mantener las ayudas que reciban nuestros agricultores? ¿Es quizás la solución privar o disminuir la ayuda a unos agricultores para mantenerla o aumentarla a otros, a los que se está denominando como genuinos? ¿Es quizá dividir a los agricultores en función de si tienen o no otros ingresos? Las pérdidas económicas son de todos los productores, no solo de los que se está considerando en un alarde de imaginación genuinos. Por ello, las ayudas deben ir a la superficie productiva y no discriminar a unos para beneficiar a otros. ¿Nos puede definir la propuesta de agricultor genuino de manera concreta? ¿Puede decirnos qué cuantía destinará a los ecoesquemas, si tiene algunos ejemplos de ello? ¿Desaparecerán los derechos históricos? Parece ser que, según dice usted, sí van a desaparecer. ¿Cuántas regiones van a quedar en la nueva PAC? ¿Cuál es el nivel de ambición del Gobierno español sobre la agricultura? ¿Qué financiación adicional van a tener nuestros agricultores? ¿En qué prioridades se va a centrar nuestro Gobierno? ¿Qué va a pasar con la cuestión de Mercosur o con los aranceles de Estados Unidos? Estamos preocupados por la criminalización del sector ganadero, por las políticas de Bruselas. ¿Van a hacer alguna cosa en relación a esta situación? En relación a las medidas COVID, el dinero no está llegando a los agricultores más afectados por la pandemia. No se ha articulado un verdadero plan estratégico. Por ejemplo, como sabe usted bien, en el caso de Francia acaban de publicar su plan de apoyo al sector con una dotación de 1.200 millones de euros. ¿Vamos a hacerlo aquí también? En relación también a los acuerdos de Reino Unido con Marruecos, como hemos hablado del Brexit, esas cuestiones que también
tratan de dilapidar también a nuestro sector hortofrutícola en las importaciones en relación a Marruecos y Reino Unido. ¿Cómo van a simplificar la burocracia verde que se viene encima a los agricultores y ganaderos con todas estas políticas de transición ecológica y de pactos verdes? Ciertamente consideramos que hipócrita aumentar los estándares de producción con estándares de la granja a la mesa mientras abrimos los mercados que estábamos hablando antes. Y bueno, con respecto a los fondos FEDER del segundo pilar, se va a llegar a los niveles de financiación del periodo anteriores al 2014-2020, al periodo de 2014-2020. Para terminar, le digo que la agricultura española para nosotros es líder, bueno, para nosotros y de manera objetiva, es líder en Europa y es una parte muy importante de nuestro Producto Interior Bruto. La producción agrícola sostiene a muchas familias que viven directamente del campo, pero también a muchas otras que lo hacen de forma indirecta con la manufactura y el transporte de los productos agrarios. Además, nuestras leyes les obligan a un sobrecoste para que sean respetuosos con el medio ambiente y sus tierras cultivadas son una fuente inagotable de oxígeno que nadie paga y que desaparecerá si los agricultores la abandonan. También sus plantas y árboles conservan la riqueza de nuestro suelo, tan importante para nuestra fauna, la biodiversidad y nuestro paisaje. Un bien público que nadie compensa, incluso se reprime el regadío que asienta población con su demagógica transición ecológica. Le quedan 10 segundos, señor. Por todo ello, desde Vox consideramos que, ante el recorte de la agricultura por la Unión Europea, el Gobierno español, en aras de garantizar un nivel de vida justo a los agricultores, debe no solo compensar esa pérdida de presupuesto, sino incluso aumentarla. Por lo tanto, consideramos importantísimo que, estando en juego la vida y el futuro de muchos de nuestros ciudadanos, nos jugamos también el principio de soberanía alimentaria y es fundamental que se utilicen todos los medios de la negociación para que lleguemos a un equilibrio y que se ayude a nuestro sector agrícola y ganadero.